Ya listo. Bueno, siguen llegando. Ya listo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, jóvenes y señoritas. Vamos a pasar a la clase. Un poquito estaba complicado con el sistema, pero ya se dio. Muy bien. ¿Se escucha? Sí, ya se la escucho. Muy bien. Listo. El tema de hoy, no estamos en el tema 2 con las características de composición de seres vivos. Bueno, avanzamos un poco el anterior. Vamos a ir donde dejamos. Bueno, dejamos acá. Lo pinté con rojo para que no nos olvidemos. ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Ok. Bueno, tal vez una vista. Bueno, hemos hablado un poco de los movimientos de las plantas. Tenemos que ver con la irritabilidad y esta parte que es el tropismos, ¿no? Fototropismos, geotropismos. Bueno, eh, bueno, imagínense que tiene una maceta, ¿no? Una maceta, no una maceta, una planta, ¿no? Bueno, las raíces, ¿cómo serán? Fototropismo. ¿Cómo es? A ver. No, las raíces son geotropismo porque van a lo contrario que es a la luz, o sea, hacia abajo. Oh, muy bien. No, Ok. porque Los geotropismos son... Sí, señorita, hable nomás. Bueno, entonces hemos dicho, ¿no? Fototropismo es aquel que va en busca de la luz, ¿no? La parte luminosa. Bueno, después vamos a ir completando por qué va a ese lado, ¿no? Porque entonces, bueno, sí,
un tallo iría en contra de la luz, ya no sería fototropismo, ¿no? Sería geotropismo, ¿sí o no? Entonces, si una raíz, no sé, por casualidad de la vida, se saldría de la tierra, ya no estaría dentro de la tierra, sería, ya no sería geotropismo, sería fototropismo, ¿no? Entonces, bueno, hemos dicho que el geotropismo tiene que ver mucho con la raíz, que se va, no tiene que ver mucho con la luminosidad, sino se van en busca de minerales y agua, ¿no? Bueno, bueno, ahí tenemos un ejemplo de geotropismo negativo y geotropismo positivo. Entonces, las raíces son geotropismos positivos. ¿Será o no será? Sí, ¿no? Ok, bueno, hemos visto un poco del hidrotropismo, que tiene que ver con el crecimiento de los vegetales orientados a la función de la concentración de agua, ¿no? Hidrotropismo. Los totorales, ¿qué serán? ¿Conocen los totorales? No, dije. ¿Alguna vez han ido No. al lago Titicaca? Sí, ¿Lo que conozco. crece abajo del lago? Claro, se van, bueno, no podemos ver el totorals, bueno, en las praderas, ¿no? Vemos en lagos, donde hay agua, ¿no? Tiene que ser esto un hidrotropismo, ¿no? Bueno, después tenemos un quimiotropismo, tiene que ver mucho con el crecimiento de las plantas, se debe al estímulo de algunos químicos, ¿no? Bueno, tenemos gignotropismo. Bueno, solo estamos haciendo un vistazo de lo que hemos pasado al anterior para que no se vayan a olvidar, ¿no? Entonces tenemos una parte de la reproducción también, ¿no? La capacidad de los seres vivos para autorreproducirse. Bueno, y después tenemos la parte de la reproducción sexual. Hablamos eso un poco de esta parte que es la reproducción sexual, es un tipo de reproducción o un solo individuo se divide o se fragmenta, ¿no? En dos células iguales. Después también hablamos de la reproducción asexual en organismos unicelulares. ¿De qué es el micrófono? Vamos a apagar. Un segundo, un segundo. Eunice, apaga tu micrófono. Listo. Qué gracias. Bueno, después tenemos la reproducción asexual en organismos multicelulares, tiene que ver mucho con la parte de la esporulación. Bueno, hablamos anterior, solo estoy haciendo un recuerdo de los títulos que pasamos y tenemos la parte de la gemación, ¿no? Y vimos como un ejemplo de la carne de cerdo deficientemente conocido, puede contener cisticercosis, yo no sé qué es la carne que puede contener cisticercosis, pero no todas las carnes tienen, sino aquellos que se han contaminado, ¿no? Con cisticercosis, ¿no? Bueno, estos son unas cápsulas que son insertadas en el músculo, ¿no? Y posteriormente esto es consumido, se vuelve una tenia, ¿no? Que se llama tenia solo dentro de los intestinos del que ha ingerido. El mismo cerdo también puede ser, bueno, en la parte humana, ¿no? Estos se adhieren después
¿no? Dentro de los intestinos. Bueno, luego posteriormente se reproducen, bueno, y después son posteriormente expulsadas como proglotis, ¿no? Y llegan, bueno, llegan a medir hasta 6 metros, 6 metros, ¿no? Algunos son pequeñas, grandes, bueno, ese suele estar expulsados dentro de las heces, ¿no? Bueno, eso, bueno, y este solo tiene algunas anillas, ¿no? Como anillos, y dentro de eso están los huevos, ¿no? Entonces, peor con eso todavía, pero son aquellos que son expulsados en excrementos, aunque solo existen, pero en sí es esto un ejemplo más en animales, ¿no? No lo vamos a tomar tanto interés esto porque esto lo vamos a tocar más en la parte de sanidad animales, donde se desglosa todo el ciclo de la teniasis, ¿no? Es una enfermedad zoonótica del animal al humano. Bueno, esto es una parte bien importante, interesante, que es la reproducción vegetativa, ¿no? En algunas especies las plantas se forman tallos horizontales como los rizomas y los estolones, los cuales originan nuevos individuos, ¿no? Otras plantas como la begonia se reproducen asexualmente a partir de sus hojas a lo largo de los márgenes de las hojas también se forman pequeñas raíces. Entonces, de las plantas dotadas tiene que ver con las raíces y tallos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá una planta que, bueno, con solo bajar este lugar y si lo colocamos en una parte húmeda, este va inmediatamente botar las raíces y se va a volver una planta, ¿no? Una planta. Bueno, en este caso igual, ¿no? Llegan a formar algunas floraciones, si lo bajamos este pedazo de hojas que hay y va a ser otra planta igualito que está en la maceta, ¿no? Por ejemplo, esto es una planta de plátano, ¿no? Ahí está el platanal que va a tener ahí el fruto que es plátano, pero esta medida que va a dar el fruto, esto se va a ir muriendo, pero dentro de esa hay aquí los famosos hijuelos, ¿no? Los hijuelos. Entonces, hijuelos van a ser plantadas, o bien lo sacamos esto y nos quedamos con el hijuelo más ¿cómo les puedo decir? Más desarrollado, ¿no? Para que pueda reemplazar a esta planta que ya ha dado fruto. Entonces, bueno, también lo que sucede es con otras plantas, es con los estolones, ¿no? Estolones. eh, bueno, también se llama macollamientos, ¿no? Por ejemplo, en caso de la producción de cebada, forma macollas, ¿no? Y esas macollas tienen sus raíces. Ahora, en caso también de las chiliguas, se llama una planta que es muy apetecible para la ganadería, más produce en la parte de los bofedales, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil volverlo bofedal en las áreas rurales, en lugares humedales. Lo que se puede hacer es sembrar chiliguares, pero si vamos a sembrar por semilla, se va a tardar un montón de años. Eh, pero si lo sacamos solamente eh, así como está aquí los estolones o los hijuelos, bueno, dentro de unos 3 meses ya vas a tener una planta igual que la maceta, entonces el lugar va a ser demasiadamente poblada de forraje, ¿no? Y facilita a uno de que esté preparando tierra, esté comprando semillas, ¿no? Mejor uno de estos estolones y sembrarlo y va a tener ya nomás la planta porque está en su medio ambiente y en su lugar, ¿no? Solo que es un poco regar, nada más, ¿no? Entonces,
mucho se maneja esta parte en la parte de mejoramiento, ¿no? Mejoramiento, se maneja mucho en la conservación y repoblamiento de praderas nativas, maneja esto. Entonces, bueno, podemos manejar semilla, pero no es rápido, ¿no? Tiene que pasar por un ciclo. La semilla tiene que ser soleada, de paso tiene que ser degradada. Bueno, no conocemos bien las semillas de los pastos, ¿no? Entonces, incluso yo veía en mi trabajo, las ovejas se la comen todo, la que es forraje en la pradera, semilla y todo. Entonces, eso tenemos como estiércol o abono, pero si lo echamos ese abono a la pradera y empieza a salir, ¿no? Las plantitas y tenemos nuevas plantas. Entonces, donde hay buen abonamiento, se incorporan nuevas plantas, pero de la misma especie. Incluso ha pasado por todo un intestino delgado y grueso y el estómago y aún todavía sigue, sigue vivo, ¿no? Las semillas y al fin y al cabo germina. Entonces, bueno, suele salvar mucho la parte técnica de los ingenieros agrónomos y veterinarios cuando se habla de mejoramiento de praderas nativas, estas, esta reproducción vegetativa, ¿no? Bueno, entonces la clave es conocer, ¿no? Estas plantas. Bueno, si no lo conocemos no es tan fácil, pero hay mucha escritura en este manejo. Reproducción sexual. Tiene que ver, esta se forma la reproducción, es necesaria, o sea que para esto es necesario dos progenitores, ¿no? Cada una aporta una célula especializada llamada gameto, como se el óvulo, y es el espermatozoide, ¿no? Que se fusionan para formar un nuevo cigoto. Esta forma de reproducción permite la combinación de diversas características hereditarias. En las plantas, las semillas son el vehículo natural para la reproducción de las plantas superiores, terrestres y acuáticas, ¿no? Esta desempeña funciones de renovación, persistencia y dispersión de las poblaciones de plantas, la generación de los bosques y la sucesión ecológica, ¿no? Estas pueden almacenarse y mantenerse vivas por largos periodos, asegurándose así la eh, preservación de las especies y variedades de plantas muy valiosas, ¿no? Entonces, eso es lo que se habla en la parte de reproducción sexual, ¿no? Hay una parte que más claro es la reproducción sexual que tiene que ver con óvulos, espermatozoides, tiene que ver en los animales, ¿no? También en las plantas no tiene que ver más con las semillas, ¿no? Con las semillas. Y bueno, hay muchas plantas, tenemos plantas machos y hembras, ¿no? Entonces, bueno, quien hace ese trabajo son las abejas, ¿no? Para que se vayan a polinizar y después haya una fecundación y bueno, ahí tenemos las semillas. Y luego las semillas son sembradas y germina y bueno, empieza con el desarrollo del crecimiento de las plantas. Bueno, pero no todas son sembradas, ¿no? Pero aquellos que ya han sido una semilla, bueno, eh, el, el medio donde vivimos mismo hace la siembra. Por ejemplo, en agosto vamos a tener en el altiplano un ventarrón, ¿no? Demasiadamente fría y de paso polvorienta, no sé qué, no puedes ni caminar con tierra y todo, ¿no? Pero según la sapiencia ancestral, es que ese es el momento donde se han movido todas las semillas en la pradera y ha sembrado, ¿no? Ha sembrado a todo el lugar. Entonces, semilla que cayó, entonces cuando después llegan las lluvias, empieza a germinar nuevos, nuevos
pastos, ¿no? Nuevas plantas, bueno, que va a ir reemplazando a los que ya han cumplido el ciclo. Bueno, todo lo que son comestibles, bueno, los siembra las personas, ¿no? Por ejemplo, la papa lo sembramos nosotros, las verduras igual, ¿no? Por ejemplo, la lechuga, la cebolla, las habas, las arvejas, todo lo que conocemos en el mercado es de siembra directa. Pese que la lechuga se ha adelantado mucho con las siembras, pues se siembra todos los días, yo diría, todo el momento, porque hasta aquí ya no se necesita ni tierra, no solamente tal vez una pequeña esponja y agua y empieza a crecer. Y en 40 días ya está en el mercado, ¿no? En un ambiente controlado. Pero bueno, ya ese es tipo comercial. Hasta aquí se entendió, solamente estamos avanzando 2 diapositivas de lo que nos toca hoy. Sí, sí, está bien. Muy bien, un segundito. Bueno, ¿alguna materia dieron algún repasito así? ¿Algún control de lectura? En química. En química. En química, bueno, en química son ejercicios, ¿no? Ejercicios de óxidos, peróxidos, alquenos y todas esas cosas. Se lleva, es una materia bien bonita también, química. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la adaptación, las condiciones ambientales en que viven los organismos vivos o cambian, o ya sea lenta o rápida, ¿no? Causada en bueno, cuando se causa un incendio, una tormenta, ¿no? Que baje o suba la temperatura, una sequía, el proceso por el que una especie se condiciona lenta o rápidamente para lograr o sobrevivir ante los cambios ocurridos en su medio se llama adaptación. Otras palabras, podemos decir que es la capacidad de innovarse con el entorno. Bueno, eh, yo les voy a dar un ejemplo muy sencillito y concreto de la vivencia de la vida agronómica. Bueno, por ejemplo, esto se hace, ¿no? ¿Por qué creen que ahora los chaqueos, la quema de los pastizales? ¿Sí? ¿Alguien podía decir? Deforestación. No. La quema de los pastizales, ¿no? ¿Por qué cree que hay eso? Creo para chakra, ¿cómo se dice eso? ¿O no es eso? Bueno, Ingeniero, sí. yo estaba en Cobija cuando iba a prestar mi servicio militar y pues cuando Ok. escuchaba de chequeos, hablaban, eso más que todo lo hacían, quemaban para abrir su territorio, abrirse más campos para sembrar o para su ganado, se podría decir. Porque habían árboles, harto pasto grande, lo macheteaban, los reunían o lo delineaban en la tierra para que el fuego no avance más, para quemarlo se vuelva como una pampa, se podría decir, para sembrar yuca o hacer para que su ganado esté en ese lugar, delimitarlo. Ok. Bueno, los chaqueos no son tan fáciles de hacer, ¿no? Ahí has visto tal vez en Chaco, primero se hace un delineamiento donde no pueda saltar el juego al territorio del vecino para no tener problemas de paso, es complicado, pero estamos hablando un poco de la adaptación, por ejemplo, hablando del altiplano y también vamos a hablar un poco del oriente, la gente no atiza por atizar, ¿no? Lo atiza, por ejemplo, en agosto, ¿no? Agosto, septiembre, entonces todas las pajas viejas y todo se quemó, y yo digo, ¿por qué lo han atizado estos? ¿No? Entonces, inmediatamente reacciona, hay una reacción rápida, dice, ¿no? O tal vez lenta, otras, ¿no?
y empieza a salir las mismas plantas, ¿no? Por ejemplo, las pajas, y después en agosto, octubre, ya están verde, bien lindo, ¿no? Hermoso, ¿sí? Reaccionó rápido. Es que también se perdió algunas especies, ¿no? Ahora, en caso de, por ejemplo, en el Beni, hacen la quema de los pastos, ¿no? Quema de las pastillas son muy viejas y bueno, tiene que renovarse el pasto y de paso hay muchos parásitos dentro de esos pastizales, entonces al hacer la quema desaparece todo, pero hay un cambio rotundo y rápidamente reacciona y bueno, se vuelve con una cobertura eh, de, de pastos, ¿no? Parece como fuera un césped. Entonces, bueno, eso es lo que es, no hay un cambio rápido y su adaptación. Pero eso da un ejemplo muy rápido causado por los incendios o tormentas. Bueno, de tormentas no tengo tal ejemplo, pero sí de la parte de los incendios, ¿no? Bueno, en la parte de la subida, bajada de las temperaturas, es como, por ejemplo, cuando baja la temperatura, lo que vamos a tener ahora el descenso de la temperatura, ¿no? Ya estamos en abril, finales de abril, mayo, seguramente ya va a estar con pura helada, entonces hasta nosotros nos vamos a adaptar a este cambio, ¿no? Todos van a estar con sus chamarras, sacones tal vez, ¿no? Y su gorra, porque va a ser el frío fuerte. Mientras no baje la temperatura, entonces, bueno, vas a andar nomás de manera más sencilla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los pastos? Yo he estado viendo, eh, por ejemplo, en el manejo de bofedales, no podemos estar regando en esa fecha de junio, julio, ¿no? Difícilmente, porque seríamos locos para llegar a esa época en el altiplano, si no, vamos a causar un daño severo y tal vez mucho más, porque las bajas temperaturas, lo que hemos regado va a congelar, ¿no? Como va a congelar, toda la raíz, ¿no?, de las plantitas se va a congelar, y al congelar y el descongelar, la planta muere, ¿no? Como muere, salta, ¿no? Y desaparece la cobertura vegetal. Entonces, bueno, eso pasa cuando bajan las temperaturas. Entonces, el riego tiene que hacerse, por ejemplo, en octubre, ¿no? Septiembre, ya, pues lo único que voy a hacer agosto, tal vez limpieza de canales, ya como está seco, ¿no? Bueno, después ya podemos ir soltando poco a poco el agua a medida que va cambiando el clima. Y ya no va a tener suficientes bajas temperaturas en esa época de fines de agosto, ya un poco va a cambiar a agosto y va a venir septiembre, ya van a venir las primeras flores, ¿no? Bueno, y que venga un poco de riego, ¿no? Ya va cambiando, ¿no? Bueno, en caso de sequía, sequía es donde hay una ausencia de agua, ¿no? Y mucho sol. Bueno, en el 2016 teníamos sequía en Bolivia, donde no había nada, solamente resistieron a esta sequía las plantas más robustas, yo diría, como si la paja brava, tiene unas raíces tipo cabello que se expande por todos lados, pero son adventicias, pueden ir hacia profundidad, hacia los laterales, ¿no? Entonces, seguía vivo de alguna forma, ¿no? Entonces yo saqué unas fotos, parecía quemado, pues qué triste seguramente de aquí a un tiempo va a ser un arenal, decía yo, una pradera, pero no ha sido así, sino ni bien llegó las primeras lluvias después de la sequía, inmediatamente reaccionó las plantas y ahora no, más bien está mejor, ¿no? Cambió. Entonces, ese proceso es bueno, puede ser muy lento, como también puede ser muy rápido, pero al fin y al cabo hay una adaptación, ¿no? Una adaptación. Bueno, por ejemplo, un ejemplo, este último más les voy a dar un ejemplito. Bueno, se trayó la estrella del mar, ¿no? Desde la China, y dijeron que
son para los suelos más pobres, ¿no?, que existen. Entonces, como son experimentos, ubicaron en la localidad de Pacajes, provincia de Pacajes, en el municipio de Callapa. Entonces, ahí plantaron, ¿no?, las plantitas de Estrella del Mar. Bueno, recién nomás vi y fui a ver, y bueno, parece un bosque, se adaptó muy bien, ¿no? Excelente, está muy bonito y hermoso el lugar, protegido de paso, pero era un lugar desértico donde no había nada, pero se adaptó. Entonces, sería una alternativa de que se pueda también plantar en lugares muy desérticos donde no hay praderas. Entonces, como se adapta, entonces se va a adaptar también, ¿no? Pero que vino de muy lejos, pero se adaptó. Bueno, pero seguramente ya pasó más de 15 años, pero ya tenemos adaptada esa planta que es forrajera, ¿no?, de paso, y ese no es anual, sino es perenne. Me parece interesante. Bueno, seguimos. Y me tardo mucho, creo, con una diapositiva. Vamos a correr. Bueno, entonces las adaptaciones para aprovechar, ¿qué sería CO2? Carbono. Dióxido de, Dióxido de Carbono. carbono. ¿no? Entonces tiene que ver mucho con la parte de la fotosíntesis. ¿Ustedes han llevado esa palabrita fotosíntesis? ¿Conocen? Sí, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Sí, Bueno, entonces muchos tal vez no tan bien, ¿no? Entonces, pero vamos a avanzar un poco de la fotosíntesis, ¿no?, que es de vital importancia en las plantas, porque gracias a esto la planta prepara su alimento. Pero ¿será que también eh, los humanos y los animales tendrá este mismo mecanismo? ¿Cómo es que dicen? ¿Puedes repetir la pregunta, ingeniero, por favor? Bueno, gracias a la fotosíntesis, las plantas preparan su propio alimento, ¿no? Hacen sus propios alimentos y de paso nos costean a nosotros, pero los animales también tendrán ese mismo mecanismo de hacer su propio alimento. No, tienen que buscar, luchar por su alimento, no sé, como la... Ah, Ok, gracias, señorita, está muy bien. Eso es, de eso vamos a hablar, jóvenes, ahorita, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la palabra fotosíntesis, que es demasiadamente importante en esta vida. Ok, Ingeniero, ¿sí? Ingeniero, hay una pero la mujer que sí puede hacer babosa fotosíntesis. hace fotosíntesis, es la única que puede hacer, la babosa. La babosa esmeralda. Bueno, sí, Sí, en ese caso. ajá. Pero los que las conocemos más, bueno, es otro, ¿no? Bueno, entonces, vamos a concentrarnos más un poco en las plantas, ¿ya? La fotosíntesis se necesita, dice, ¿no?, anhídrido carbónico para poder llevarse a cabo las plantas, y, o sea que toman el aire para llevar a cabo su metabolismo, ¿no?, conjuntamente con el agua. O sea que aquí ya juega un papel importante, que es el agua, ¿no? Agua. Entonces, un segundo. Bueno, entonces, pero en las algas, al realizar la fotosíntesis, no disponen de dióxido de carbono, ¿no?, de manera directa, sino que tienen que asimilarlas a través del agua.
por ello están acumuladas en forma de bicarbonato, el cual al descomponerse proporciona agua y el dióxido de carbono, que van utilizando según sus necesidades. Algunos helechos durante el día realizan fotosíntesis y por la noche toma dióxido de carbono que lo almacena como ácido málico, el cual es aprovechado posteriormente como fuente de dióxido de carbono. Bueno, ahora vamos a ir un poquito, poco a poco vamos a entrar, ¿ya? No se preocupen. Aprovechamiento del agua, ¿no? Del agua. Bueno, ¿qué será el agua para ustedes? A ver, jóvenes, una vez yo preguntaba qué era el agua. Es un elemento vital para la supervivencia. ¿O no? ¿Cómo sería la explicación? Ya, bueno, químicamente está formada por un hidrógeno, dos hidrógenos y un oxígeno, ¿no? Oxígeno. Bueno, entonces, por ejemplo, hablamos del agua, aprovechamiento del agua, como chiste, ¿no? A ver, usted, dice, ¿no? Usted, eh, bueno, ¿me puedes traer agua en la canasta? Así, ¿no? Me pareciera un castigo, no sé, una humillación, no sé, pero yo se la traería el agua, pero solamente, tal vez escrito en la canasta un H y dos y una O, ¿no? Bueno, se lee agua, ¿no? Ese es el agua. Bueno, ese sería como broma, pero el agua no necesita un recipiente, ¿no? Donde no vaya a escapar, ¿no? Entonces el agua se traslada en cisternas, se trasladan en bidones. Bueno, antiguamente se trasladaba en esos famosos eh, eh, yurus, sí, hechos de barro, ¿no? Bueno, no había plástico. Bueno, ahora ya hay plástico, hay todo un poco, entonces ahí lo manejamos. Bueno, los que conocen la parte del área rural, la situación todavía es complicada, no todos tienen, ¿cómo les puedo decir?, agua potable en sus comunidades, ¿no? Tal vez hay en los pueblos pobladitos, pero en sus estancias aún no llega al agua potable. Entonces, lo que la humanidad vive son de los pozos, ¿no? De los pozos que están cavadas, ¿no? Y muchos tienen muchas profundidades, ¿no? Están a 24 metros, están a 12 metros, algún lugar a 5 metros, dependiendo cómo se encuentre el agua. Por ejemplo, nosotros prácticamente tenemos uno creo que está a 100 metros de profundidad y otro está a 70 y entre 80 metros, ¿no? Bueno, los que tienen la suerte de tener una vertiente donde está saliendo el agua y se vuelven riachuelos y se ve esa agua dulce, ¿no? Bueno, en Bolivia tenemos todo un poco. También hay manantiales, también hay lagos, ¿no? Hay aguas dulces y aguas saladas también. Bueno, entonces de eso estamos hablando, ¿no? De eso vamos a hablar un poco. Entonces, en este medio se desarrollan las plantas hidrófilas, ¿no? Las cuales se caracterizan por no poseer cutícula. Otras viven en ambientes húmedos o climas lluviosos. Ambientes húmedos y climas lluviosos. ¿Dónde cree que tenemos nosotros en el país? Yungas, Los yungas. Yungas. En el valle. En el país, ¿no? ¿Dónde tenemos? Santa Cruz, Bueno, tampoco, ¿no? Es donde tenemos así un clima lluvioso todo el año, bueno, en el Chapar, ¿no? Por ejemplo, el Sillar siempre tiene problemas, ¿no? ¿Cuántos han viajado a Santa Cruz? Siempre está lloviendo, ¿no?
siempre hay lluvia, nubes, todo el año, ¿sí? Un lugar bien húmedo, ¿no? Un húmedo clima lluvioso, ¿no? Bueno, en eso tienen esto más a través de ellos realizan el intercambio gaseoso, se les conoce como plantas hidrófitas. Bueno, las plantas xerófitas vienen o sea que viven en sitios secos, ¿no? Xerófitas, pero las plantas hidrófitas tienen que ver mucho en lugares húmedos. Las plantas xerófitas viven en sitios muy secos, presentan una verdadera epidermis o parénquima en el que se empaliza, o sea que es la parte empalizada o estomas en as, ¿no? No en bes, o, en, o también en el ms, pero pocas, ¿no? Bueno, las hojas grandes adaptadas para evitar la deshidratación, pues se dirige a la sequía, bueno, el fuerte sol, bueno, los estomas están inactivos el mayor tiempo posible y únicamente que se pueda ver es en la noche, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les preguntaría si conocen todos la paja, ¿no? La paja. ¿La paja será una hoja o no? Es, Yo creo que sí. Bueno, por ejemplo, los dólares en el altiplano serán hojas esas verdecitas. Sí. ¿Cómo es? A ver. Sí, ¿Las pajas son hojas o no son hojas? Son hojas modificadas, ¿no? Bueno, se adapta eso al clima aquí donde está, donde se encuentra, ¿no? Es como hubiesen doblado una hojita bien dobladita, ¿no? Pero si lo analizamos bien, tiene una abertura, pero casi no se ve. Bueno, entonces, bueno, en esta época ahorita está verde, ¿no? ¿Cómo está verde? ¿Tendrá clorofila o no tendrá clorofila? Tiene, Sí, tiene. Ten- tienen, Tendrá que tener. tienen. Bueno, entonces, bueno, en los yungas sí vamos a ver, ¿no? Hojas grandes, ¿no? Que se ven las estomas, que se ven las clorofilas. Bueno, necesita eso, pero en el altiplano es otra la realidad, ¿no? Demasiadamente compleja. Bueno, pero con lo que van a llevar ustedes botánica, botánica general, van a llevar sistemática uno, no sistemática 2, fisiología vegetal, y ustedes ya van a ser mucho más, ¿cómo les puedo decir? Los que son de agronomía, los que son de veterinaria, bueno, vamos a estar hablando más de célula animal. Bueno, ahora tenemos que ver con la parte de la adaptación para aprovechar la luz, ¿no? Para aprovechar la luz. Las plantas disponen estructuras de forma más adecuada posible para obtener el máximo rendimiento. Bueno, uno de los que se puede ver es los zarcillos, ¿no? Los zarcillos que permiten adherirse a otras estructuras con el fin de buscar el máximo aprovechamiento de la luz solar. Entonces, ¿qué serán los zarcillos? ¿Alguien podría decir? son tipo pajitas, pero enroscadas Ya. en el altiplano, aquí en el campo, le dicen que lo tiene las agujitas, le dicen. Bueno, los zarcillos Son lo vamos a ver gruesos. más claros en los tumbos, ¿no? ¿Conocen la planta tumbo?
yo creo que algunos sí, algunos no, ¿no? Sí. Bueno, el tumbo que es una planta que no tiene un tallo muy duro, pero hace lo más posible, ¿no? Para ir trepando y trepando y trepando y trepando. Y bueno, después, si colocamos algunos tutoriales, se van armando ahí va creciendo y al fin y al cabo va también dando frutos, ¿no? Entonces se va enganchando poco a poco, algunas veces va dando vueltas, ¿no? Entonces, pero que tiene que ver con los zarcillos, ¿no? Son tipo ganchos, ¿no? Que se engancha y el resto sigue, el ápice sigue desarrollando, a medida que va desarrollando, va enganchándose, esos son los zarcillos. Entonces, no es una planta que tiene un tallo duro, sino es un tallo duro, sino es un tallo como fuera de una haba o una papa así sencilla, pero tiene su mecanismo de sostenerse en algo que le pueda ayudar, ¿no? Pero esto va con una finalidad de tener el máximo aprovechamiento de la energía solar, ¿no? Entonces, como va a aprovechar y lo va a volver en un fruto. Bueno, entonces tenemos que ver otro que tiene que ver con las líneas, son estructuras con las que trepan para alcanzar cotas más altas donde hay mayor intensidad de luz. Este es muy parecido al de zarcillos también, ¿no? Bueno, otros tienen que ver con las plantas epífitas, ¿no? Que viven en las zonas altas, en otras plantas donde se organizan. ¿Quiénes eran las plantas epífitas? ¿Alguien podía decir? A ver, de las epífitas. Ya. Bueno, esos son los que viven en simbiosis. Bueno, pero un ejemplo muy clarito, ¿no? ¿Conocen los cables, ¿no? De La Paz? ¿Han visto alguna vez? Dentro de los cables hay unas plantitas, ¿no? Medio plomitas. Sí, 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 ingeniero. Son medio bolitas, ¿no? Esa es Plomas. una idea, ¿no? Entonces, donde se adapta en las plantas o donde viven en zonas más altas, bueno, en esas son las epífitas. Bueno, entonces, adaptación para la nutrición tiene que ver mucho con los suelos, ¿no? Eh, bueno, tiene que ver con los suelos que son altos de niveles de sal, ¿no? Que provocarían la deshidratación de la planta, pero estas se adaptan recogiendo agua de sal con mecanismos propios para ser alguna vez eliminarla o, bueno, yo le voy a dar un ejemplo más claro, es eh, la quinoa. Todos conocen la quinoa, ¿no? sí, ingeniero. ¿O no? Bueno, la quinoa tal vez lo conocen como algunos como semilla, pero esto tiene una planta, ¿no? Por ejemplo, la quinoa da muy bien, ¿no? Alrededor del Salar de Uyuni. Bueno, esas tierras son saladas, pero tiene un buen mecanismo la quinoa para desarrollarse en esos lugares, ¿no? Y de paso tienen buenos frutos que son la quinoa. Y hay una diversidad de quinoas, pero tiene ese mecanismo de que el agua salada no le haga tanto efecto como a otras plantas. Más bien dan buena condición de que pueda producir, ¿no? Quinoa. Bueno, ahora si los terrenos son pobres en nutrientes, las plantas reaccionan y adaptándose, ¿no? Con medios para capturar
organismos pequeños para completar su alimentación, como por ejemplo tenemos las plantas de las hojas de pelos que provocan que se cierre cuando algún organismo rosa o bueno, pero esto lo va a dar un ejemplo más sencillito. Bueno, por ejemplo, hemos sembrado mucho, o sea que tenemos una parcela. Este año hemos sembrado papa, siguiente año papa, el tercer año papa, ¿no? Bueno, después dice, bueno, tiene que descansar, ya no va a ser papa, lo vas a meter cebada, bueno, tanto cebada, después trigo, ¿no? Bueno, al fin y al cabo parece que ya no quiere producir nada, ya la tierra está cansada. Y después lo meten habas, ¿no? Habas. Bueno, el habas, ¿qué hace? Eh, Produce una bacteria que se llama Rhizobium y bueno, captura, ¿no? Captura los nutrientes. Entonces, lo único que hacen es, algunas son los que cortan, muchos lo entierran ahí mismo con el tractor y para después de un tiempo la tierra está vuelta una vez más ya fértil, ¿no? Ya fértil. Entonces, ¿cómo recuperó la misma planta la tierra que estaba ya degradada, ¿no? Entonces, de ahí viene la rotación del cultivo. Y bueno, y de ahí también sale que no se debía de cultivar todos los años una sola, como decir, monocultivo, ¿no? Porque va a dejar desértico el lugar y va a ser difícil de recuperar, ¿no? Pero nuestros productores del campo han manejado muy bien estos cultivos, ¿no? Entonces, si la tierra sigue vivo. Entonces, la tierra si no hay nada, estaría muerta, pues, ¿no? Entonces, no es así, sino siempre hay un montón de microorganismos dentro de la tierra. ¿Se entendió? No, sí. Sí, Inge. Bueno, homeostasis, ¿no? Homeostasis es el estado de equilibrio, ¿no? Dinámico, o el conjunto de mecanismos por los que todos los seres vivos tienden a alcanzar una estabilidad en las propiedades de su medio interno o por tanto de la composición bioquímica de los líquidos, ¿no? La célula y el tejido para mantener la vida, siendo la base de la fisiología. Los organismos están obligados a mantener un control sobre sus cuerpos o mantener un equilibrio internos al que se denomina homeostasis. Y de esta manera mantenerse sanos, por ejemplo, controlan activamente su presión osmótica, ¿no? Entonces estamos hablando de una parte del equilibrio, ¿no? Equilibrio. Bueno, entonces hay un dicho de esto, todo ecosistema tiene que estar en equilibrio. Entonces, un desequilibrio causaría una catástrofe. Bueno, eh, un claro sí, ejemplito, en la ciudad de La Paz, ¿no? La ciudad de La Paz, ahora ciudad, ¿no? ¿Estará en equilibrio o estará en desequilibrio? Ese lugar. Bueno, ¿alguien dice algo? Yo creo que está en desequilibrio, ingeniero. Ok. Bueno, a ver, si nos vamos un poquito más arriba, el aeropuerto internacional de la ciudad del Alto, que tiene unos miles de hectáreas, no sé si eran miles de hectáreas, no sé, o cientos de hectáreas,
que tiene su pradera, ¿esa pradera está en equilibrio o en desequilibrio? Yo creo que está en desequilibrio ahí, ingeniero. Porque, Porque a lo que pude ver, digamos, no sé, en las fechas que debería estar verde o con productividad, siempre está mayormente seco. oh, interesante tu análisis. Muy bien. Bueno, y yendo a La Paz, por ejemplo, un ejemplito sencillo, bueno, antes no era ciudad, pues no, era un valle, seguramente. Un valle hermoso donde producía maíz, papa, ¿no? Que se vivía en un equilibrio con el ecosistema. Bueno, ahora vamos en el altiplano, más arriba, que es el aeropuerto. Bueno, eh, son, digamos, son creo que 40 tantos años que está encerrado, pero no hay ni un animal que vaya a comer esas plantas, ¿no? Si no va a comer esas plantas, las plantas ya están todas verdes y hermosas, ¿no? Pero no es así, ¿no? Todo tiene su ciclo, todo tiene su función. Entonces, si nosotros veíamos, por ejemplo, en las praderas, ¿cuándo va a estar en equilibrio? Cuando va a cumplir su función. Entonces, aquí quiero llegar. Por ejemplo, yo tengo un canchón que está pastoreada por muchos, un canchón bueno, un canchón donde está pastoreada por los animales, ¿no? Bueno, bien manejada y bien cuidada, pero los animales, por ejemplo, con los bovinos o los ovinos, eh, a medida que van comiendo, también van defecando, ¿no? O sea, que van botando las heces y también van orinando. Entonces, como va orinando, va dejando la materia orgánica, ¿no? Entonces, para su siguiente ciclo, ya esa pradera llega a ser un poco bien abonado, ¿no? Entonces, estamos en la misma recompensa, ¿no? Se le consumió, pero también se lo devolvió. Entonces, estamos en equilibrio. Entonces, yo tengo aquí un vecino que tiene el mismo canchón, pero que no hace así lo mismo que eso, sino se lo tiene encerrado 4 o 5 años, ¿no? Tendrá que estar mejor que mi canchón, pero no ocurre eso, sino se ocurre que su canchón está totalmente degradado, ¿no? Y con lo que pasó mi animal por casualidad, de paso a mí me demanda, ¿no? Entonces lo único que podía decir es, bueno, más bien debe estar agradecido a mí porque cuando entró el animal, por lo menos comió algo y tal vez dejó todavía un poco de materia orgánica. Entonces, en este caso dijera, ¿no? Yo, ¿para qué voy a crecer si nadie me consume las plantas? Y ahora, si alguien le consume, bueno, yo tengo que esforzarme un poco más para que estos animales me coman más, ¿no? Así parece que funcionara eh, las praderas, ¿no? Y cuando están en equilibrio, ahora, cuando están demasiadamente también en desequilibrio, también puede haber un desequilibrio mecánico si no manejamos a su tiempo, ¿no? O sea que en vez de pastorear una semana, lo pastoreamos un mes. Bueno, y no va a haber tanto forraje, tantas plantas, entonces el animal de paso va a ir pisoteando, bueno, ahí haríamos un daño, ¿no? Pero todo tiene sus días, ¿no? Su tiempo que tiene que ser puesta en equilibrio. Entonces, me acuerdo una cosa más. Yo era un ingeniero junior, ¿no? Contratado de USAID para que yo pueda hacer un manejo de cuencas, ¿no? Manejo de cuencas. Y en el proyecto había que tenía que hacer actividades para conservación de suelos, recuperación de praderas nativas.
Entonces, todo nuevo tiene, ustedes sueñan ser ahorita ingenieros agrónomos, doctores, veterinarios, el sueño es eso, ¿no? Entonces, saliendo, uno quiere trabajar también, ¿no? Ya le gasté mucho a los papás, entonces tengo que trabajar. Entonces, joven, está totalmente dispuesta a todo, ¿no? Va a hacer. Entonces, yo estaba en ese tiempo y me presentan los comunarios, pero los comunarios que son tan, tan sabedores del tiempo. Entonces me dije, bueno, ingeniero, está bien, seguramente un chivolo que soy esa época, entonces me dijo, bueno, va a ser un trabajo muy interesante y tenemos que recuperar praderas, así, ¿no? Entonces tenemos que hacer estos trabajos, pero tiene que salir de ustedes de dónde va a ser el trabajo. Y me mostraron dos cerros, ¿no? Dos cerros pelados, ¿sí, no? Totalmente cultivado, ya no tiene vegetaciones, como fuera, como si hubiese muerto. Y hay un cerro también, el mismo. Bueno, ingeniero, aquí vamos a hacer. Si su técnica está muy bien, vamos a ver a futuro un cerro bien poblado. Y si no, bueno, nos habíamos aplazado todos también. Bueno, como yo no voy a trabajar, solo tengo que dirigir. Entonces veía un cerrito más allá que tenía sus pajitas, leñitas, con algunos chiliguares. Entonces ellos pensaron que iba a traer algunas plantas que ellos no conocen, ¿no? O sea, que tal vez árboles así. Pero no fue así. Yo dije, no vamos a traer nada, pero vamos a traer de otros lados, pero cerca de aquí. Y con estas los vamos a poblar. Los poblamos y después pasó un año, 2 años, 3 años, creo que duró más de 5 años y más el proyecto. En el siguiente, en cuarto año ya era totalmente poblado, llegó la leña, por sí nomás ya, ¿no? Llegó la leña, la paja, total se pobló el cerrito, ¿no? Llegó el lagarto, llegó la víbora, los ratones, todos volvieron. Entonces el lugar que estaba totalmente erosionada volvió a su estado natural, que entró en equilibrio, ¿no? Entonces, muchas veces nos prueban. Entonces, a mí me salió súper bien. Entonces, decía que todo lo del lugar también se tiene que dar una valoración para que tengamos un ecosistema muy en equilibrio. Todo desequilibrio tiene sus consecuencias. Bueno, creo que hablé mucho de esta parte de los equilibrios. Espero que se haya entendido. Bueno, entonces tiene que ver un poquito de esta homeostasis que responde a los cambios o sea, que cambios producidos en el medio interno. Tiene que ver con el metabolismo que produce múltiples sustancias o algunas de ellas de desecho que deben ser eliminadas para realizar esta función. Los organismos poseen sistemas de expresión, ¿no? Por ejemplo, en el hombre, el aparato urinario. Bueno, todo lo que consumimos como ser aguas, refrescos, nosotros las eliminamos, ¿no? Bueno. Medio externo tiene que ver con la homeostasis, más que un estado determinado, es el proceso de resultados de afrontar a las interacciones de los organismos vivos con el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente. Bueno, es un tema de mucha discusión el medio ambiente. Bueno, ahora es el cambio climático, después vamos a estar hablando un poco de las resiliencias, ¿no? Pues ya vienen otros términos, pero esto es lo más básico que es el medio ambiente, cuya tendencia es hacia un desorden, a la entropía. Un segundo, un segundo.
Bueno, se me acabó un poco la batería, enchufamos. Disculpas. Bueno, entonces tiene que ver con la homeostasis o proporcionada a los seres vivos la independencia de su entorno mediante la captura y la conservación de la energía, ¿no? Procedente del exterior, algunos de los factores reguladores que son la termorregulación, la osmorregulación, ¿no? En caso de la termorregulación tiene que ver con la regulación del calor y frío, ¿no? Y con la osmorregulación tiene que ser con la regulación del agua en los iones, ¿no? En la que participa principalmente el aparato urinario o sistema excretor, ¿no? Ayudando por el sistema nervioso y el aparato respiratorio, la regulación de los, también tiene que ver con los gases, ¿no? Y la parte de los respiratorios. Bueno, la fotosíntesis. La fotosíntesis tiene que ver mucho con la parte de la respiración. La fotosíntesis. Ahora vamos a ir hablando un poco de la fotosíntesis. Es el proceso o la elaboración de los alimentos por parte de las plantas, ¿no? O los árboles y las plantas, ¿no? Usan fotosíntesis para alimentarse, crecer, desarrollarse, para realizar la fotosíntesis, ¿no? Las plantas necesitan de la clorofila, que es una sustancia de color verde, ¿no? Sustancia de color verde que tiene en las hojas. Bueno, para que nunca se olviden un poco, voy a sistematizar con un ejemplo. Bueno, no me acuerdo el nombre del científico, pero un científico hizo una investigación, ¿no? Una investigación a una planta en una maceta y, por ejemplo, a la maceta le puso todo pesado, ¿no? Todo pesado. O sea que tanto de arena, tanto de tierra, tanto de arcilla, tanto de limo, ¿no? Pero ya estaba lleno de arcilla, o sea que la maceta, ¿no? Y después puso una semilla, una semilla. Y a medida que la semilla germinó y iba creciendo, y era una planta que tenía que dar frutos, ¿no? Frutos. Esto no era solamente una planta, sino era dos, ¿no? Uno que tenía que dar frutos, ¿no? En sus hojas, ¿no? En sus tallos, y otro era un tubérculo, ¿no? Una planta que en otra maceta, en las mismas condiciones, ¿no? Pero tenía que dar los tubérculos, ¿no? Entonces pasó todo el ciclo fenológico, ya llegó la época de cosecha, bueno, cosecharon, pero después sacaron todas las raíces y volvieron a pesar la tierra, ¿no? De la maceta. Entonces, nada se perdió, estaba a la misma cantidad. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó entonces para que pueda tener lindos frutos como son los tubérculos y qué pasó para tener lindos frutos en frutas esa planta? ¿Cuál es ahora su explicación? Bueno, el científico no podía explicar, ¿no? No, no. Iba a tener 5 minutos. Sí. ¿Ya? Bueno, entonces ya empieza a volar ya las nuevas incógnitas, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué sucedió? Entonces dice, pues no ve, la fotosíntesis es el proceso de elaboración de los alimentos, ¿no? Por parte de las plantas y árboles.
y las plantas usan la fotosíntesis para alimentarse. Bueno, crecer también y desarrollarse para realizar la fotosíntesis. Bueno, entonces vamos a llegar a una incógnita. Les dejé con una incógnita, ¿no? Pero ¿cómo es posible que la Tierra está lo mismo, en la misma maceta, con los mismos pesos, en el otro también, pero hemos cosechado aquí buena papa, que ese es el tubérculo, y también hemos cosechado, por ejemplo, buenas manzanas, ¿no? Pero ¿de dónde salió ahora ese fruto? ¿De dónde cree que salía de ustedes? A ver, ¿qué alguien dice algo? ¿Puedes repetir? Dije, no lo escuché. Bueno, la pregunta es, o sea que ya les he comentado, ¿no? Un científico así tan loco hizo un experimento, bueno, colocó semillas, ¿no? Uno era para tubérculos, otro era para frutos, pero las macetas tenían una sola cantidad, bien pesada, ¿no? Pero como que la planta creció y dio todos los frutos, ya cosecharon ellos, pero después pesaron la tierra, era el mismo, con el mismo peso. Pero ¿de dónde vinieron los frutos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo se ve? ¿Alguien puede decir? La verdad, ingeniero, esto lo veo, pienso y pues se me hace sorprendente, la verdad. Supongo que yo pensaba que cuando metías un tubérculo, pongamos la papa, lo enterrabas así para que ya salga su flor. Adentro crecen los tubérculos, y no solo crece una papa, crecen varias. Se consume la tierra. Bueno, esa era mi teoría, ¿no? Pensaba que se consumía la tierra, partes de los minerales de la tierra, sus vitaminas, algo así, mediante el sol también el agua, y se reducía un tanto siempre, pero ahora es sorprendente, porque lo ha pesado, se lo ha dicho, lo ha pesado las dos, la cantidad que tenía de, se puede decir, de abono, de todo lo que le ha puesto, y pesaba, sigue lo mismo. Mm, interesante. Bueno, Bueno, la encargada de todo, de resolver esto, tiene que ver mucho con la fotosíntesis, ¿no? Es la encargada en absorber la luz, ¿no? Adecuarla para realizar este proceso, hace un proceso, a su vez la clorofila es responsable del característico color es verde, ¿no? Que da la planta, ¿no? La fotosíntesis se lleva a cabo en los cloroplastos, ¿no? Cloroplastos. En una célula puede haber de 40 a 50 cloroplastos y en cada milímetro cuadrado de la superficie de la hoja hay más de 500.000 cloroplastos. En una serie, bueno, completa de reacciones químicas, bueno, hay reacciones químicas en las que la energía y la luz solar se usa para sintetizar moléculas orgánicas de alto nivel de energía, por lo común, carbohidratos a partir de la molécula de las inorgánicas, eh, de bajo nivel de energía, sobre todo el dióxido de carbono y agua, ¿no? Entonces, seguimos. Entonces, la fotosíntesis se realiza en dos etapas. Bueno, una serie que reacciona dependiendo a la luz y son independientes también a la temperatura y otra serie que tiene que ver con la dependencia de la temperatura y son independientes también de la luz, ¿no? Tiene que ver dos etapas, ¿no? Bueno, vamos a ir a una, ¿no? La fase luminosa, cíclica,
hay una pregunta que está volando, eso lo vamos a explicar en algún lugarcito para que me entiendan un poco. Si no alcanzamos para la próxima, estamos a 57 minutos. Bueno, espera que se haya entendido, ¿no? Cuando se corre un poco, muchos quedan con el tema medio no, o sea, con el tema a medias, pero cuando se va a un ritmo regular, bueno, casi todos comprenden. Bueno, yo quisiera entrar a esto, pero ya se acabó creo que el tiempo, ¿no? Tenemos hasta 5:10, 5 puntos. Ya, a ver, trataremos esto más. Hasta aquí, ¿todos han entendido algo? Sí, sí, ingeniero. Sí, Je. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, si alguien quería hablar, claro, vamos a ir desarrollando una por una, ¿no? ¿Qué es clorofila? ¿Qué es estomas? Las partes de las estomas. Hay mucho que hablar todavía. Entonces, este es un inicio, todavía un saludo a la fotosíntesis. Bueno, fase luminosa quedará aquí, ¿ya? Porque ya no alcanza para explicar. Ya son 5 en punto en mi pantalla. ¿Ustedes cómo estarán listos? Sí, dime, señorita. Ya, sí, todo lo que voy avanzando va a ir subiendo, ¿ya? No se preocupen. Esto ya va a estar esto hasta aquí, creo que vamos a subir. Sí, hasta aquí vamos a subir. Hasta más allá tal vez. Pero ya va a estar. Todo lo que hemos pasado estamos avanzando. Esto es la segunda tema. Entonces lo vamos a subir. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien, creo que se nos terminó la hora, ya nos terminó la hora, así que vamos a dejar aquí y vamos a avanzar el día jueves, claro, la situación. Entonces nos vemos jóvenes hasta el día jueves. Hasta Muchas luego. gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Jueves.